Un hombre sin igual. Jesús, el hombre que cambió el mundo. Por Bill Bright. Capítulo tercero. El centro de la profecía. El Antiguo Testamento, escrito por diferentes individuos en un periodo de unos 1500 años, contiene una miríada de asombrosas predicciones. Por ejemplo, los profetas hicieron detalladas predicciones del levantamiento y caída de las naciones, de las altas y bajas espirituales del pueblo de Israel y de un tiempo futuro de terribles calamidades y tribulaciones. Muchas de estas predicciones se han cumplido con exactitud, otros eventos están aún por cumplirse. Pero la Biblia no solo anuncia lo que atañe al futuro, también establece estrictos criterios para los profetas que dieron las predicciones. En el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 18 al 25, Dios le dijo a Moisés: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Las más asombrosas profecías del Antiguo Testamento son aquellas que prometen un Mesías a los judíos. Ellas intrigaron a los eruditos por miles de años. No comprendiendo cómo las profecías podrían compaginar en un solo cuadro, los estudiosos vieron en ellas un rompecabezas gigante. Los detalles parecían contradictorios o tenían poco sentido. Los devotos judíos, no obstante, creían que Dios revelaría oportunamente la solución. Hay más de 300 diferentes referencias que aluden a la llegada del Mesías, entre ellas muchas con detalles singulares. El profeta Miqueas, por ejemplo, señala el lugar exacto del nacimiento del Mesías, y esto lo podemos leer en el capítulo 5, versículo 2 del libro que lleva su nombre. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta aldehuela es el lugar donde Jesús nació. ¿Es esta profecía una afortunada coincidencia o es cierto que este hombre, Jesús, cumplió cada detalle predicho acerca del Mesías prometido? Hagamos una comparación acerca de las profecías del nacimiento de Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 3, nos habla de la descendencia de Abraham. Esta profecía se ve cumplida en el Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2, y en el Evangelio de Jesucristo según Lucas capítulo 3, versículo 34. En el libro de Génesis capítulo 49, versículo 10, vemos una profecía en la que dice que el Mesías será descendiente de la tribu de Judá. Esta profecía la vemos cumplida en el Evangelio de Jesucristo según Lucas capítulo 3, versículo 33. Como vimos, Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2 del libro que lleva su nombre, nos dice que el Mesías nacerá en Belén. Esto se ve cumplido en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 2, versículos 4, 5 y 7. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 25 de su libro, nos detalla el tiempo del nacimiento del Mesías y se cumple en la vida de Jesús en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 2, versículos del 1 y 2. Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos narra del nacimiento virginal del Mesías. En el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 31, vemos cumplida esta profecía.
En el capítulo 9, versículo 7 del libro de Isaías, se nos habla de que este Mesías será heredero del trono. Y esta profecía se cumple en la vida de Jesús en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Jeremías, en el capítulo 31, versículo 15 de su libro, nos habla de la matanza de los niños inocentes. Esta historia la podemos leer en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 2, versículos del 16 al 18. Por último, el profeta Oseas, en su libro, en el capítulo 11, versículo 1, podemos encontrar cómo el Mesías o el llamado de Dios huye a Egipto. Y esto lo encontramos cumplido en la vida de Jesús, en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 2, versículo 14 y 15. El espacio no nos permite realizar un análisis completo de las profecías concernientes a Cristo y su respectivo cumplimiento. Pero las 8 profecías enumeradas anteriormente son típicas de la exactitud de todas las predicciones del Antiguo Testamento. Permítanos aplicar 3 patrones de exactitud a estas 3 profecías. El primero, ¿podrían estas predicciones haber ocurrido por casualidad? Peter W. Stoner, profesor de matemáticas y astronomía, explica las posibilidades de que las 8 profecías se cumplieran en una sola persona. Hallamos que la probabilidad que tendría cualquier hombre que haya vivido hasta el presente de cumplir estas 8 profecías es de 1 en 10 a la 17 en términos absolutos. Como expresión matemática, 10 a la 17 equivale a 100.000 billones. Para describir cuán remota es esta posibilidad, Stoner sugiere que, después de apilar 100.000 billones de dólares de plata en una hilera de 2 pies de alto que atraviese todo el estado de Texas, marquemos una de ellas y seguidamente las revolvamos completamente. Luego, vendemos los ojos de un hombre y pidámosle que saque una moneda en cualquier lugar de Texas, pero debe ser la que está marcada. La posibilidad de que saque la moneda marcada es la misma que tendrían los profetas de haber escrito estas 8 profecías en su entendimiento humano y que todas llegaran a cumplirse en algún hombre desde esa época hasta hoy. Ahora bien, estas profecías fueron dadas por inspiración divina, dice Stoner, o los profetas simplemente las escribieron como ellos suponían que debieran ocurrir. En todo caso, los profetas tenían justamente una oportunidad en 10 a la 17 de que las profecías se cumplieran en algún hombre. No obstante, todas se cumplieron en Cristo. Y esto es sin tener en cuenta los otros cientos de profecías que Jesús cumplió hasta el último detalle. En segundo lugar, ¿podría Jesús haber manipulado los eventos para hacer parecer que Él llenaba estas predicciones? Ninguna persona ordinaria ha seleccionado jamás el tiempo, el lugar o la familia en que ha nacido. Solamente alguien con poder sobrenatural podría escoger el lugar de su nacimiento. ¿Cómo podría una persona ordinaria habérselas ingeniado para que se efectuara el censo que llevó a sus padres, José y María, a Belén, mientras Jesús aún estaba en el vientre de su madre? ¿O haber previsto el viaje de su familia a Egipto cuando tenía únicamente 2 años de edad? ¿O haber cumplido las muchas otras profecías que se referían a su vida ministerial y a su muerte? Y en tercer lugar, ¿podría Jesús haber adivinado el resultado de las aparentemente contradictorias profecías en torno al Mesías prometido? Ni la historia ni nadie podrían haber predicho la manera en la cual Jesús vendría a este mundo. El hecho de que el Mesías esté relacionado con 2 lugares distintos, Belén y Egipto, y se le haya llamado Nazareno, es sumamente conflictivo. No obstante, su cumplimiento es tan exacto que no puede ser considerado simplemente una conjetura. El misterio no fue resuelto hasta que Jesús nació y cumplió las profecías. Nadie podría haber adivinado los detalles de su muerte con tanta precisión, a menos que fuera más que un hombre. Durante la crucifixión, por ejemplo, los soldados echaron suerte sobre sus vestidos, exactamente como el rey David, uno de los más antiguos, poderosos y piadosos reyes del antiguo Israel, lo había predicho. Podríamos tomar otras profecías referentes al Mesías prometido y aplicarles estos mismos patrones. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6 vemos los nombres que se le darían.
En Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 2, su ministerio en Galilea. En Isaías capítulo 53, versículo 3, veremos que fue rechazado por su propia gente. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, su entrada triunfal en Jerusalén. La traición por uno de sus amigos íntimos la vemos en el Salmo 41, en el versículo 9, y su crucifixión en medio de dos ladrones la vemos reflejada o retratada en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 12. Su entierro entre los ricos está en Isaías 53, versículo 9. Y su resurrección y ascensión la vemos en el Salmo 16, versículo 10 y en el Salmo 68, versículo 18. En cada caso, no quedó un solo detalle sin cumplirse. Cada punto de cada profecía concerniente a Jesús fue cumplido de acuerdo a las exigencias de exactitud del patrón de Dios. Ninguna otra persona puede atribuirse haber alcanzado estos requerimientos. Cristo llenó completamente todas las predicciones antiguotestamentarias acerca del nacimiento, vida, muerte y resurrección del Mesías. El Nuevo Testamento hace aún más revolucionarias declaraciones, que Jesucristo es el centro de toda la profecía bíblica. La Escritura afirma en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1 versículos del 9 y 10 declara que dándonos Dios a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La evidencia es abrumadora. El exacto cumplimiento de todo el esquema de la profecía bíblica es encontrado en uno, solamente uno y revolucionario hombre, Jesús de Nazaret. Atribuyéndose que él era el cumplimiento de lo predicho por los antiguos, Jesús se afirmó en el tiempo y las piezas del rompecabezas fueron puestas en su lugar. Ahora que hemos descubierto lo que políticos, líderes religiosos y eruditos han dicho acerca de Jesús y que hemos visto el cumplimiento de las profecías del Mesías prometido, permítanos dar un vistazo a todo lo que Jesús se atribuyó a sí mismo.